ahora que hemos de abrir tu palabra, pedimos tu bendición. Pedimos que seas tú el que hables a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta noche, O'Neill, vamos a estar estudiando un tema que quizás la importancia del estudio sobre el santuario terrenal tiene que ver cómo Dios se manifiesta de una manera muy especial a través de su iglesia, lo que se llamaba a través del santuario, cómo la presencia de Dios se quiere manifestar para darnos a nosotros una lección de que no hay un Dios como Él. Y lo más importante del santuario terrenal es cómo Dios llama a hombres, los capacita para que hagan algo que se llama santuario, basado en el libro de Éxodo capítulo 25 al capítulo 40, cómo Dios estipula y da órdenes acerca de ese santuario que se hizo y que Moisés lo hizo con una razón muy especial. Es bien interesante porque el pueblo de Israel, al estar tanto tiempo en Egipto, se olvidó de muchas cosas y adoptaron muchas costumbres, entre ellas el que necesitaban ver algo para poder creer. De ahí es que viene el problema del becerro de oro, que tuvieron que crear un becerro y ponerle por nombre Jehová, porque ellos creían que así iban a tener a Dios siempre presente. Y se habían olvidado que en la nube que estaba arriba de ellos, ahí estaba la presencia de Dios. Y Dios, sabiendo cómo era la forma de pensar de cada uno de ellos y queriendo siempre habitar entre ellos, dice el texto que pidió que le hicieran un santuario. El propósito del santuario es que Dios quería vivir con ellos, estar con ellos, pero también enseñarles algunas lecciones a través de imágenes. Y no estamos hablando de imágenes de idolatría, sino a través de muebles, de esas figuras que se hicieron, para que ellos pudieran entender lo que era el plan de la salvación, porque el santuario de Dios que quita el pecado del mundo. Todo lo que había dentro del santuario señalaba a la figura de Jesús. Así es. Señalaba cómo Dios quiere obrar en el corazón de cada ser humano, cómo Dios quiere que nosotros le adoremos y que reconozcamos que no hay un Dios más grande, más poderoso, omnipotente, omnipresente. Todas esas virtudes que están en la vida de Jesús, en el santuario se reflejaba con cada figura que nos llevaba y que llevaba al pueblo para aquel entonces a recordar que había un Dios que los sacó de Egipto y, como tú mencionaste, los llevó a través del desierto, le dio todo lo necesario, y a través de la figura del santuario quería recalcar que Dios se manifestaba de una manera muy especial. Así mismito es. El santuario contiene unas verdades muy, muy hermosas y muy presentes, a pesar de que el rito de sacrificios fue abolido en la cruz, a pesar de que las fiestas que se hacían en el santuario hoy día no son necesarias, pero contiene unas enseñanzas que viajan por el tiempo y nos muestran a nosotros cuán grande es el amor de Dios. Y es bien interesante porque usted acaba de mencionar que el santuario siempre señalaba a Jesús, y cuando vamos a él encontramos que el pan que estaba allí en el santuario señalaba a Jesús como el pan de vida. Las luces que estaban allí en las lámparas señalaban a Jesús como la luz del mundo. El humo que subía a través de las peticiones del pueblo de Dios, el cordero que se ofrecía, no era otra cosa señalando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Inclusive el sacerdote y el sumo sacerdote representaban
era una figura del sacerdocio de Cristo que intercedía e intercede por cada uno de nosotros. Así mismito es. Así que el santuario no es un tema meramente pasado, sino que viaja hasta nosotros hoy día y nos muestra cuán grande es el amor de Dios, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. En la lectura se nos dice que todo esto era una advertencia para cada uno de nosotros. Y esa palabra es muy importante que la tomemos en cuenta, una advertencia. ¿Por qué? Porque no podemos volver atrás. No podemos volver a Egipto. Egipto es símbolo de pecado. Y en el santuario todo queda atrás y ahora todo es hecho nuevo, pastor. Y es interesante porque inclusive lo que tú acabas de mencionar, dice que las repetidas murmuraciones de los israelitas y las manifestaciones de la ira de Dios por causa de sus transgresiones aparecen registradas en la historia sagrada en beneficio del pueblo de Dios que habría de vivir después sobre la tierra, pero muy especialmente para que constituyeran una advertencia para que los que vivieran en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque Dios llamó a este pueblo, ya lo hemos estudiado, con una misión, con un propósito especial. Les dice a Moisés lo que tiene que hacer acerca del santuario. Le menciona claramente que ese santuario tenía que ser construido con los mejores materiales. Pero algo que me llamó la atención es, esas ofrendas tenían que ser ofrendas voluntarias. Si tú sentías ese deseo en tu corazón de dar para la construcción del santuario, el Señor les hizo un llamado, los bendijo de diferente manera. Ahora le estaba pidiendo a ellos, pero lo hermoso de la historia es que dice que llegó un momento que Moisés le dijo, ya no traigan más. El pueblo reconoció que el dador de todas las cosas era ¿quién? Era Dios. Era Dios. Y mucha gente se preguntará, ¿y por qué un edificio? ¿Por qué un lugar? Mencioné ahorita que el pueblo necesitaba de cosas prácticas, de ver, de sentir. Y Dios creó un lugar donde el pueblo pueda ver, pueda sentir, pueda tener una experiencia con sus sentidos de lo que es la relación Dios y el hombre. Y este edificio que se construye se convierte en un lugar de encuentro entre Dios y sus hijos. Hoy día nosotros no tenemos un santuario. Decir que el lugar en el que estamos es el santuario es equivocado, porque no tenemos un lugar santo, no hay un lugar santísimo. No tenía las divisiones, no tenemos las divisiones que tenía en el este santuario se hacían sacrificios. Hoy día no se hacen sacrificios. Hoy día lo que tenemos es un salón al cual le llamamos templo, pero el propósito que tenía el santuario al propósito que hoy día tiene el templo es el mismo, y es un lugar de encuentro. Si nuestros hermanos y amigos pudiesen entender esto, que Dios pareciera que siempre separó un lugar. Nosotros hemos enseñado que la presencia de Dios está en todos los lugares. Si nosotros invocamos su nombre, está ahí donde hay 2 o 3 reunidos, su presencia se manifiesta. Pero pareciera que el Señor de una manera muy especial quiere manifestarse, como tú mencionaste, anteriormente era en el santuario, dividido en el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, donde cada uno de esos departamentos tenía una razón de ser. Y en cada uno de esos departamentos había un mueble que señalaba a Cristo. Y hoy día la iglesia, aunque no está separada, no tiene esos departamentos que tenía el santuario, esos muebles. Sin embargo, el principio está ahí. Él es el pan de vida, el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros, el sumo sacerdote es el que eleva nuestras oraciones, el sumo sacerdote lo recibe. Es algo hermoso cuando nosotros estudiamos
lo que hacía o lo que se hacía en el santuario. Era un lugar no solo de, como mencioné ahorita, no solo de ritos, no solo de ceremonias, sino era un lugar para encontrarse con Dios. Hoy día el templo es un lugar para encontrarse con Dios. Y nos ven hermanos y amigos de diferentes iglesias. A cada uno de ellos hay que hacerle un llamado. Porque a veces escuchamos la gente decir, no, yo no voy a ninguna iglesia, yo no voy a ningún lado, porque aquí va a estar Dios. Y es cierto, Dios va a estar donde quiera que tú estés. Y más si hay más de una persona, allí va a estar Dios. Pero el apóstol Pablo en el libro de Hebreos habla de la importancia de congregarnos cuando se acerca el tiempo. En otras palabras, tener un encuentro con Dios en un lugar especial es necesario. Así como tú tienes un encuentro con Dios en un lugar en tu casa especial, lo cual la palabra de Dios le llama tu aposento secreto, tu lugar secreto. Cuando venimos al templo, venimos a un lugar a encontrarnos con Él, pero también a encontrarnos con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros. Y esa parte es bien importante, pastor, porque no somos islas. Así mismo, y la palabra de Dios nos presenta claramente que esa es la razón por qué Dios siempre ha mantenido un lugar donde su pueblo se congregaba, se congrega y seguirá congregándose. Y ahora tenemos la iglesia, y el santuario tenía una razón de ser. Y es interesante porque, como hemos mencionado, inclusive esas oraciones que se elevaban dentro del santuario, donde estaba ese candelabro que estaba prendido de día y de noche, eso era símbolo de que Dios escucha nuestras oraciones todo el tiempo. A través del santuario yo he aprendido algo, y es que necesitamos dentro del servicio de adoración un momento especial para presentar las peticiones a Dios. En nuestra iglesia, aquí en Espinar, en Aguada, hemos creado un espacio para eso también. Hemos creado un espacio donde los hermanos puedan venir y puedan presentar ese incienso que agrada a Dios, ese olor que llega agradable, que llega hasta su presencia, el cual el libro de Apocalipsis dice que permanece delante de Él. O sea, no es algo que tú mencionaste y se fue, se lo llevó el viento, no, nuestras oraciones permanecen allí. ¿Y por qué traigo esto? Porque los hermanos que a veces no van a la iglesia, o mejor dicho, no acuden a un templo, porque la iglesia somos nosotros, que no acuden a un templo, se pierden de una bendición especial. Y no importa cuál sea tu denominación, no importa cuál sea tu credo, yo creo que estamos haciendo un llamado a cada una de las personas que nos ven a que asistan al templo, a que vayan y se congreguen, a que levanten un incienso, ofrezcan un incienso a Jehová para que sus vidas puedan ser otras, para que sus vidas puedan cambiar. Y ahí es que nosotros mencionamos, mi querido hermano y amigo, vaya la palabra de Dios. Ese es el libro de excelencia. En el santuario había un lugar donde se puso los 10 mandamientos, y eso era algo muy especial, que la presencia de Dios se manifestaba a través de la nube de día y de noche. La presencia de Dios estaba constantemente con ellos. Y también Dios ha prometido, si nosotros al abrir su palabra, que el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es ahí donde tú y yo debemos ir, a la palabra de Dios, a la Biblia. Y ahí encontrarás lo que Dios espera de cada uno de nosotros. No es el hombre, no es el líder, no es el pastor, no es el sacerdote, no es el hombre que te tiene que decir. Somos instrumentos, como lo estamos haciendo nosotros en esta noche, estudiando lo que Dios nos dice a través de su palabra. Pero tú puedes ir personalmente, abrir esas páginas y estudiar de ella, y encontrarás cuál es la voluntad de Dios. Así mismito es. Y la lectura nos habla de los compartimientos del santuario. Aunque no habla mucho del atrio, es bueno que mencionarle a los hermanos que el santuario se componía de 3 partes.
El santuario no solamente era el edificio donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, sino que comprendía un atrio donde en él se celebraban los sacrificios, donde el sacerdote se lavaba también, dando a entender que para poder entrar delante del trono de la gracia necesitamos estar limpios. Y es por eso que Jesús dijo, y el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Pero también encontramos dentro de allí otras dos partes, que era el lugar santo y el lugar santísimo. Usted estaba hablando ahorita del lugar santo, donde está la mesa de los panes, que nos mostraba a Jesús como nuestro sustento. Estaba el candelabro, que mostraba a Jesús como nuestro guía. Y estaba también, que mencioné ahorita, el altar de incienso, donde están las peticiones, las oraciones de los santos, de los fieles a Dios. Pero la otra parte del santuario era el lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza, el arca del pacto. Y dentro de del arca estaban ahí los 10 mandamientos y el maná, como Dios lo había, para que el pueblo pudiera recordar siempre como Dios los había guiado y lo había protegido. Porque, mi querido hermano, la promesa en eso es que el Señor me dice: si yo guardo sus mandamientos, si yo lo obedezco a Él, entonces yo entenderé el plan de la salvación, que no es otra cosa que la abundante gracia que Dios manifestó hacia ese pueblo y sigue manifestando hacia cada uno de nosotros. Pero también estaba la vara de Aarón, y aquí también, me voy a detener sí. algo. La vara de Aarón que está aquí en el arca no es la vara de Moisés, que en un momento dado fuera la vara de Aarón, sino que cuando fueron a escoger un ministerio sacerdotal, se hizo a través de unas varas que algunas personas colocaron, y la vara de Aarón fue la que floreció. Y de ahí es que se entiende de que Dios hacía un llamado a la familia de Aarón para que fuese sacerdote. En otras palabras, el Señor le quería recordar al pueblo que la familia de Aarón había recibido un llamado especial. Y eso es bien importante que lo tengamos claro. El sacerdocio no es, o el ministerio pastoral no es un invento humano. Es un invento divino, y dentro del santuario allí había un recordatorio para todas las generaciones de que Él era el que llamaba sacerdotes, Él era el que llamaba ministros y los ponía allí para realizar una labor especial. Inclusive, qué hermoso es, porque el Señor inclusive le decía al sacerdote y al sumo sacerdote cómo debían de vestir, cómo debían de actuar, cómo deberían de hablar. Y algo hermoso es que ellos primeramente tenían que presentar su vida delante de Dios. Antes de entrar al lugar santo, al lugar santísimo, ellos tenían que hacer esos sacrificios por sus propios pecados. Hace poco usted y yo estábamos hablando de esto al respecto, y yo le mencionaba que me llama mucho la atención que en las Sagradas Escrituras no nos dice cómo la gente tiene que ir al santuario, pero sí nos dice cómo el sacerdote tiene que estar vestido en el santuario. En otras palabras, el líder espiritual tenía que sobresalir sobre todas las demás personas. Y este principio siempre me ha llamado la atención, porque creo que, como lo digo sin que nadie se siente incómodo, creo que cada persona que ha sido llamada al ministerio debe de sobresalir sobre las demás personas. Y no estoy hablando de sobresalir en el aspecto de educativo. Vamos a poner que yo tengo maestría, tengo bachillerato, y está bien. El Señor no está en contra de que nosotros nos preparemos. El pastor, el ministro, el sacerdote se tiene que dejar sentir. La gente tiene que saber quién es Él. Y a veces hemos olvidado eso, pastor. A veces hemos olvidado que necesitamos identificar a quién Dios llamó. Así mismo es. Y el santuario tenía una razón de ser. Ellos lo construyeron de tal forma que cuando la nube se apartaba era porque Dios quería que se movieran a otro lugar, porque la promesa era de que Dios los iba a llevar a un lugar, a una tierra donde fluía leche y miel, una tierra que el Señor le había dicho que esa sería la heredad de ellos. Esa nube, cuando se construyó el santuario, se quedó allí. En el hebreo a esa nube se le llama la famosa chequina.
y se creía que en el lugar santísimo esta nube se posaba también. Llegaba hasta allá y allá el Señor mismo recibía personalmente las peticiones. ¿Y por qué menciono esto? Porque nos dice el libro de Deuteronomio, Éxodo y Levítico, que los tres cuentan más o menos la misma historia, que la nube nunca los abandonó, siempre estuvo allí presente. Y cuando Salomón construye aquel templo, la nube, ¿qué sucedió? Entró allí y se quedó allí. En otras palabras, Dios siempre estuvo con ellos. Sí, porque a través de esta nube la presencia de Dios era real, que el pueblo pudiera ver que a través de esa nube la protección del Todopoderoso estaba con ellos. Y hoy día no tenemos la nube, porque nos dice la palabra de Dios, Dios que ha hablado a diferentes personas de diferentes maneras, en otro tiempo le habló por los profetas, hoy día fue a través del Hijo. Hoy no necesitamos de una nube porque hoy tenemos al Hijo, y el Hijo dijo algo: os conviene que yo me vaya. O sea que hay algo más especial que la presencia del Hijo. Y no lo digo por decirlo, es que Jesús lo dice. Hay algo más especial que la presencia del Hijo, y es la presencia del Espíritu Santo. Y él dijo: es menester que yo me vaya para que el Consolador, el Espíritu conviene. que os conviene. Y es bien importante porque cuando uno sigue estudiando la lectura de este hermoso libro y llegamos a la promesa que el Señor le hace, ¿no?, de que entrarían en la Canaán terrenal, una tierra fructífera en todo el sentido de la palabra. Dios le dice a Josué: mira, coge 12 varones que vayan a este lugar para que ellos espíen cómo era la tierra, para que vengan a dar un informe positivo de lo que Dios les había prometido a ellos. Pero lamentablemente la historia se volvió a repetir, y en nuestro día se vuelve a repetir, porque nos olvidamos muchas veces cómo Dios nos ha guiado hasta este momento. Números capítulo 13 nos trae una historia muy interesante que usted ha resumido allí. Y es que cuando ellos entran a la tierra, ellos reciben una promesa de Dios de que toda esa tierra la iban a conquistar. Pero su falta de fe los llevó a creer que eso no iba a suceder. Entonces el Señor les tiene que decir al pueblo: revíresen, y tienen que vagar por 40 años en el desierto para que una nueva generación se levantara, una nueva generación de fe creyera y dependiera del Dios de los cielos. ¿Cómo es posible? En un momento dado, la autora de este hermoso libro dice que el Señor mismo preguntó: ¿qué más puedo hacer por este pueblo? Este pueblo le he mostrado cómo los saqué de Egipto, cómo los pude mantener a través del desierto. Vamos a enumerar 7 plagas o 7 cosas que vieron sobrenaturales. Ven un mar que se divide. Ven cómo sus enemigos son destruidos. Ven una nube que los calienta del frío de la noche. Una nube que los protege del sol durante el día. Ven como en Refidín, Señor le da agua donde no había agua. Les da maná. Le da el maná. Las aguas amargas se endulzan. El Señor les muestra constantemente su poder. Y cada vez que ellos se presentaba un obstáculo, el pueblo comenzaba a murmurar con Dios, al punto que Dios en un momento le dice a Moisés: mira, voy a destruir este pueblo y te voy a dar una nación más fuerte que esta. Porque era tanta la murmuración como ese pueblo se había olvidado. Y es interesante porque yo me puse a pensar, estos hombres fueron, miraron, trajeron ellos evidencia de cómo era la tierra. 2 de ellos le dicen: si Dios nos ha traído hasta aquí, es porque esa tierra que Él nos ha prometido, no importa los gigantes que existan, el Señor quiere que nos levantemos y nos las entregará. Ahorita estábamos hablando sobre las señales, sobre los milagros, sobre las cosas que el pueblo vio. Y mi mente viajó a Jesús,
Porque en una ocasión varias personas del pueblo le pidieron al Señor por ver milagros o por ver una señal especial para ellos poder creer. Y Jesús les mencionó que, mira, los milagros, las señales, esto no causan el que la gente se convierta, no causa el que la gente tome una decisión, porque en el pasado pudimos ver en el Éxodo que vieron señales, vieron milagros y ellos se convirtieron. Algo sucedió en la vida de ellos, ¿no? Sino que cada día dudaban más. Los milagros y las señales, gloria a Dios, pero que ocurren porque nos muestran cuán grande y cuán poderoso es Dios. Pero lo que hace la diferencia es esa relación que tenemos con Él. Y es interesante, este relato nos enseña que siempre Dios ha tenido un remanente, hombres y mujeres que han levantado el estandarte de la verdad y creen en lo que el Señor dice. Porque yo me imagino la frustración de Moisés, de cómo es posible que después de ver tantos milagros, ahora nosotros vemos cómo este pueblo reniega, murmura contra Dios. Como ellos dicen, es imposible, ya la esperanza de nosotros. Por eso el Señor dice, no perdáis vuestra esperanza, nos habla a nosotros también. Porque fácilmente podemos olvidar esas promesas dichas por el Señor. Y este pueblo se puso su enfoque más en el tamaño de los hombres que en lo poderoso que era Dios. Así mismito es. Y a los amigos, el tiempo ya nos está traicionando. Queremos mencionarles que estas historias tienen un propósito. Y es el propósito de que nosotros no caigamos presos de lo mismo. Porque la historia, si vemos a través de todas las Sagradas Escrituras, es repetitiva. A veces juzgamos a los israelitas del desierto, pero para el tiempo de los jueces no sucedió lo mismo. Para el tiempo luego de los profetas no sucedió lo mismo. Para el tiempo de Jesús no sucedió lo mismo. Para el tiempo de cuando los apóstoles descansan no sucedió lo mismo. Hoy día no está sucediendo lo mismo. Lamentablemente tenemos que decir, mis queridos, que sí. La historia se repite, a pesar que el Señor dijo que todo esto se escribió para darnos una lección, para que nosotros no volvamos a cometer los errores. Los seguimos cometiendo, seguimos murmurando, seguimos desconfiando, nos olvidamos como Dios nos ha prometido llevarnos a una tierra donde nada de lo que tenga que ver con el pecado existirá. Me dice exactamente, estas cosas que nosotros estamos viendo me dicen que Él viene pronto. El Señor me dice, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Sin embargo, seguimos indiferentes y murmurando como lo hacía este pueblo constantemente. Sin embargo, siempre Dios ha tenido hombres y mujeres que en medio de las dificultades y problemas, ellos han dicho, tenemos que seguir confiando en Dios. Así que ojalá y tú puedas aceptar el llamado que Dios está haciendo a cada uno de nosotros en esta noche, que es entregarnos a Él, vivir con Él y evitar volver al pasado, donde en vez de ayudarnos a crecer, nos destruye y nos hunde más en lo que es el pecado. Gloria a Dios. Por eso en esta noche le decimos, ve donde el Señor. Amén. Acude a Él. Él te está esperando con sus brazos abiertos, porque te ama. Y Él quiere darte algo mejor de lo que nosotros pensamos que es mejor estar aquí, pero Él tiene algo que ni siquiera ha subido al pensamiento del hombre. Son las cosas que Dios ha ido a preparar para ti y para nosotros aquí en esta noche. Son muchas las personas que en la noche de hoy se conectaron aquí con nosotros. Son varias las personas que han pedido oración. A cada uno de ustedes no pudimos anotarlo debido a algunas circunstancias que tuvimos aquí de contratiempo, pero queremos decirle de que vamos a orar por ustedes.
Ustedes están mañana en nuestras oraciones y siempre que hacemos culto en nuestra iglesia los tenemos en cuenta. Hay 2 momentos de intercesión en nuestra iglesia muy especial: los miércoles y los sábados antes de empezar la escuela sabática. No se transmite, pero intercedemos por cada uno de ustedes, amigos que nos están viendo a través del Facebook y de YouTube. Así que escribe tu petición. Si nos estás viendo en retransmisión, en diferido, como le quieran llamar, escribe tu petición porque vamos a orar por ti en forma especial. Oremos. Padre de amor, volvemos a invocar tu santo nombre. Amén. Porque reconocemos que para siempre es tu misericordia. Reconocemos que tus brazos todavía están extendidos esperando que nosotros acudamos a ti. Y en esta noche, oh Padre, queremos rogarte por nuestros amigos, por nuestros hermanos que se han conectado a través de las diferentes plataformas, que también ellos puedan recibir la bendición de aquel que quiere lo mejor para nosotros. Que nunca olvidemos que el que comenzó la obra la va a terminar. Bendícenos y que en aquel día, cuando tú regreses por segunda vez, que todos estemos ahí para ver el rostro de nuestro Salvador. Es en tu nombre que lo pedimos y lo agradecemos. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos y les esperamos el día viernes en la Sociedad de Jóvenes. El Señor les bendiga. Bendiciones.